Saludos, César. Hola, ¿Cómo estás? tenía unos días sin verte. Es lo que pasa es que usted se desaparece. Sí, sí, sí. Ese, Usted se queda sin pose siempre. ese es el mecanismo de los amigos siempre, que abandonan a uno y después, no, que eres tú. En el barrio le dicen esto, ponerse adelante. Son las acusaciones, Ponerse adelante. contraacusaciones. Eso se llama ponerse Pero ponerse adelante, delante de quién. profesor. Pero ponerse delante de quién. O para que no le digan que es usted el que estuvo en falta Pero con la, ¿y con la quién es amistad. quién es que falta? ¿Usted Usted, o la otra usted, persona? después que ya se ha hecho un próspero empresario de la comunicación, es difícil conectar Pero yo he estado sin pose siempre. teléfono y eso, sin pose. César, debe ser, sin César, pose. César Zapata, Ese soy yo. catedrático universitario de la Universidad del Nuevo Mundo. ¿De dónde viene César Zapata? Bueno, es una mezcla de muchas cosas porque tengo raíces provincianas. Mi papá se le ocurrió salir como las luciérnagas, como los cocuyos, buscar pareja a kilómetros. Desde el este, allá en Chabón, cuando Chabón era solamente el rito, Ajá. hasta Puerto Plata. Imagínense usted esa distancia. Pero eso era un vago, su papá. No, era trabajando que andaba Ah, era trabajando. Era contratista y Ok. estaba por allá. Allá se enamora de una señora, doña Ligia, entonces la trae para acá. Tienen un hijo que soy yo. Pero ahí mismo hay un pequeño conflicto de pareja y voy a pasar a manos de mi abuela a Puerto Plata de nuevo. Reconciliación, vuelvo para acá a un barrio populoso del país. Yo no sé si usted conoce una callecita que se llama calle Charles Pie. Sí. Bueno, eso se llamaba Camino Chiquito, se llamaba eso. Ah, Y sí. el barrio le llamaba la Charles Pie, nada de Charles, era la Charles Pie. Pero eso quedó enclavado entonces, esa calle, dentro de un sector que hoy día no es un barrio, sino un sector populoso de gente con muchos recursos. ¿Tú crees? Le denominan Arroyo Hondo. No, hombre, no, ese es el camino chiquito de aquí. Yo estoy hablando de una calle que está por la iglesia de Villaconsuelo, que es frontera entre Villaconsuelo y Villa Francisco. Entonces eso le llaman el bajo mundo, hoy día. No era tan bajo porque había mucha gente No, el bajo mundo es por lo trabajadora. populoso que hay, mucha gente Sí, pero a mí trabajadora. no me gustan esos estigmas. Yo creo que es un barrio lo fue en esa época de mi infancia, un barrio de gente muy pobre, pero muy trabajadora y honesta. Ahí estaban mis padrinos, por ejemplo, que durante muchos años los fui a visitar. Ajá. De ahí migramos a otro barrio pobre, que en ese momento se llamaba Barrio Obrero, que es Cristo Rey hoy. Sí, Cristo Y Rey. ahí estuve mucho tiempo hasta que, bueno, me hice profesional y ya organicé mi vida, me casé y me dediqué a escribir. Excelente. Error, dicho sea de paso. ¿Cómo error? Bueno, si yo volviera el tiempo para atrás, yo preferiría hacer otra cosa y no escribir. Porque escribir en un país donde no hay lectores, dígame usted que es un hombre que sabe hablar. No, Escribir, Ajá. hablar en una sociedad de sordos, o escribir en una de ciegos y ágrafos, o escribir en una época donde la gente sigue ciegamente, para seguir jugando con las palabras, ciegamente al que no tiene discurso. Pero es que si usted no Y escribe, entonces, si usted no escribe, las generaciones venideras no van a tener nada que leer porque ya nosotros aprovechamos lo que ya no están con nosotros y aprendimos de ellos. ay, pero a mí me gusta ese merengue de Johnny Ventura que dice, ¿Qué dice? lo que me van a dar que me lo den ahora. Bueno, está bien, Yo no pero quiero influir. le han dado, Yo no le han quiero dado la oportunidad de escribir. Yo no quiero influir en las generaciones siguientes después de muerto. A mí me gustaría influir ahora, ser un agente de cambio ahora, Pero de hecho, tener impacto. de hecho te influye. Bueno, Usted es catedrático. Bueno, usted Y sabe- tengo la noticia de que usted no es un catedrático cualquiera. ajá, ¿quién le dijo eso? La gente, güey, hablando. Me dijeron que usted es un catedrático de altísimo nivel, Bueno, que la gente prefiere estar con usted. bueno, el que tiene intención de aprender, porque ahí volvemos a lo mismo. En la propia universidad se está dando un fenómeno, Darío Cuba, de gente que no tiene interés por el conocimiento, ni siquiera los propios que administran y dirigen las academias. Entonces, el conocimiento se ha vuelto un escándalo. Hay un teórico, yo tengo miedo de teorizar, porque mientras más teorizamos, menos impacto tenemos. Parece que la superficialidad es lo que genera influencia, ¿verdad? Pero hay un teórico que Pero es dice, difícil volver al lenguaje ese ay, del barrio, ese lenguaje soez no, y un lenguaje e inadecuado. y un lenguaje que nunca tuve, porque ahí está el Es que se detalle. hace difícil inclusive en privado. Yo estaba en el barrio, pero no estaba en el barrio, está claro. Correcto. Porque yo salía todas las tardes a las tertulias de la zona colonial, cuando la zona colonial tenía diario actividades, Se hacía en el Parque Colón. o sea, una en el Parque Colón,
Ahí mismo en esa esquina estaba Silvano Lora los Correcto, sábados. así es. Al final, Doña Virtudes estaba Noche ahí. Grande con la poesía. Doña Virtudes estaba al fondo en Calle de las Damas. Exacto. Entonces yo me iba allí apenas con el pasaje y bueno, interactuaba con personas que quizás ayudaron mucho a mi formación. Sí. Por tanto, yo no tuve nunca ese lenguaje. Pero lo triste es que hoy ese lenguaje es el que impera. Ese Pero es el que lenguaje que genera falsos liderazgos. Pero Ahí entonces. he escuchado que dicen que han hecho mucho dinero con ese lenguaje. ¿Por qué entonces por hacer dinero? Oh, si, pero- si usted sabe utilizar ese lenguaje. ¿Que ¿Por qué no hacemos dinero? Así, con ese lenguaje. Bueno, porque no, Usted sabe utilizarlo. hay muchas cosas que podemos hacer. Mira, por ejemplo, Ajá. nosotros sabemos que hay una literatura que se vende. ¿Cuál? La literatura ligera, yo sé cómo hace Deepak Chopra, Ajá. yo sé cómo lo hace el de Paulo Coelho, el de ahí de Brasil. Sí, Muy simple, yo te digo lo que tú quieres oír y te lo escribo. ya. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te pones en contacto con ese libro, tú te sientes cómodo y hasta dices, oh, pero es cierto, es una verdad con relación a tu nivel de comprensión. Entonces yo podría hacer eso, pero entonces me enseñaron a tener ética, principios y moral. Ah, Y ahí se complicó el asunto. pero eso es lo correcto frente a en una sociedad. Eso debería ser lo correcto. Porque en la Salle eso fue lo que nos enseñaron a nosotros. La Salle del Simón Bolívar, de donde yo vengo. Y en la escuela de peritos. En la escuela de peritos Víctor también. Estrella Liz, Exacto, sí. en la donde uno escuela de tenía que ir contadores. con las uñas limpias y las medias adecuadas y la ropa, Bañadito, y la ropa adecuada. limpia y Donde no podías aseado estar- y donde planchado. no podías estar en los pasillos, donde no podías utilizar palabras, lenguaje soez. Pero entonces esa moral terminó siendo suplantada por lo inmoral. Yo defendí durante mucho tiempo la palabra amoral, es decir, no enarbolar mi propia moral frente a la del otro. Pero hoy triunfó la inmoralidad. Yo te decía que ese autor que iba a citar hablaba, tiene un texto sobre el tema de la importancia del conocimiento. Dice, el saber como poder. Juntar esos dos verbos. Ajá. El saber como poder. Pero ¿no será que el saber da poder? No, ahora es el no saber que tiene el poder. Resulta que el no saber, el ignorar, y el ignorar con desfachatez, diciendo a mí no me interesa eso. Eso no sirve para nada. Estudiar para qué, leer para qué. Yo me hice rico sin tener que leer ni bregar con eso. Ese es el modelo que está comprando las masas. Pero está bien. ¿A usted que le gusta la palabra masa? No, eso es Gustave Le Bon, el que le gusta eso. Déjale Bon. Y A bueno, Le Bon. y Freud también. ¿Y Freud también? Psicología de las masas y del Psico- yo. Ajá. 1921 escribió eso. Oiga, yo he oído mucho después tiempo de eso. Sí, Pero sí. mire, Y la guerra le dieron la razón. Yo quiero darle la Segunda Guerra Mundial. ver la conversación. Me dijeron que usted estudió un doctorado, primero hizo una licenciatura, posteriormente hizo alguna maestría y posteriormente un doctorado en psicología clínica. Sí. ¿Es así? Así es. Aunque debo aclarar que no hay licenciatura en psicología clínica, es un error que hay aquí en Dominicana, Ajá. que sería interesante quizás... Porque su doctorado Darío. no fue dado aquí no se hacen No, doctores. no. Usted tuvo que ir fuera. Sí, pero esa de la licenciatura que hay aquí, de que mención psicología clínica, Ajá. no es cierto. Eso no es cierto. No, ¿Y porque cómo es, entonces? la propia ley de colegiatura de los psicólogos dice que para hacer psicología clínica debe tener maestría Sí. o especialidad. Ajá. Entonces, Pero entonces, ¿para qué hacen licenciatura si hay que tener maestría después? Para poder ejercer. no, porque el grado lo que te da es una formación general, Bueno, en cualquier área. Pero, ¿y quién manda? En cualquier área. ¿Cuánto? Pero, perdón, los estudiantes no tienen la culpa de que ustedes, los planificadores, no hagan la cosa como es. Los estudiantes no tienen la culpa. Los estudiantes no tienen la Te voy a culpa. explicar de dónde viene el problema. El problema viene de que cuando se diseñó la currícula de esa carrera, Ajá. pues no había posgrado en el país. Ajá. Entonces lo que se hacía es que se daba una mención a la gente en el área que a él le interesaba reforzar un poco más. Pero ya hoy eso no tiene sentido porque todas las universidades tienen programas de maestría. Y además la ley prohíbe taxativamente que una persona sin el grado de maestría o especialidad pueda ejercer esa área de la Bueno, del pero conocimiento. entonces lo que habría que es revisar la currícula, la carga académica. No, lo que hay que hacer es que usted cuando termine su psicología general haga una especialidad en lo que usted quiera. Pero está bien, no hay problema. Clínica Pero o lo está que bien. fuese. Los psicólogos clínicos y los sociólogos tienen que ver con el comportamiento de la gente. Sí, sí. E incluso hay un punto de convergencia, la llamada psicología social. Pero oye, Ajá. ahora que tú dices eso, muy interesante.
Dice un psicólogo, profesor de la Universidad de La Plata en Argentina, Ajá. que psicología a secas es lo mismo que psicología social, porque todo lo que le ocurre al individuo Ajá. tiene que ver con sus vínculos sociales, amigos, personas de afecto, apegos, relaciones primarias, familia, entorno, Pero es que entorno empático, entorno hostil, pero todo que eso es psicología social. el hombre como tal es social, Exacto, un animal social. un animal social. Entonces, decir psicología y psicología social es una redundancia. Redundar. De hecho, cuando yo hago análisis sociales, alguna persona me dice, pero tú eres clínico, y tú estás hablando de psicología social. Ajá. Bueno, es que yo soy psicólogo y todo lo que ocurre al ser humano es conducta, Pero es está bien. comportamiento. Pero muy Y bien. el comportamiento necesita a otro para hacer. Nadie tiene conductas para sí mismo. Incluso, aunque usted no haga absolutamente nada, usted está emitiendo una serie de mensajes que el otro puede recopilar. Pero hay dos cosas, porque seguro usted quiere que hagamos más programas como este, ¿verdad? Ojalá, Porque, pero sin pose. no, tranquilo. Así, tranquilo. No, porque el asunto es que Sin pose, pero con posiciones. muy bien, pero escúcheme para que usted vea dónde que vamos. No le va a doler, no se preocupe. Miren, hay una carrera que hay mucha gente que me dice que se gradúan de licenciado en comunicación social. Ajá. Entonces yo le digo, me detengo, entonces Dios me dio la oportunidad de escribir un libro que se llama Perfiles de la Profesión Periodística. Ujú. Es que duré un buen tiempo investigando y me encontré con Gerard G. Maleske, me encontré con muchos autores alemanes, norteamericanos, que hablan de otro tema para el que se sienta frente a un micrófono tenga otros conocimientos adicionales para obtener el grado, el nivel de comunicador social. Ujú. Pero yo no quiero hablar de eso ahora. Ujú. Yo quiero que usted, como una persona que puede explicar el movimiento de los grupos sociales, Ujú. porque usted sabe antropología y sabe el origen de las cosas, y como sabe sociología de la comunicación social, se dio recientemente un movimiento interesantísimo Ujú. sobre un tema interesante que nos afecta o nos atañe por muchas razones, que es el tema haitiano. Pero resulta que, déjeme planteárselo, y es por lo siguiente, y es que un joven que según una entrevistadora lo ridiculizó y le dijo que él no tenía escolaridad y que cómo es posible que él se embarcara en convocar a una marcha sin tener escolaridad, pues ese joven movió miles y miles de personas hacia un lugar del país, Ujú. que es territorio nuestro, que dicen que está ocupado por extranjeros indocumentados. Que no fue óbice el hecho de que él no tuviera gran escolaridad para mover tantas personas. Entonces, yo quiero que, a ver si eso tiene alguna explicación. Bueno, tiene muchas aristas, pero Ajá. yo primero quiero, así sin mucha pose, preguntarle a Nuria Piera, la entrevistadora, Ajá. ¿dónde ella estudió comunicación social? Ah, no sé. Yo tampoco. Ok. Entonces, ella anda a la casa, detrás de personas preguntándole su formación. Hizo que sometieran por un problema de populismo jurídico a la cárcel a una señora que lo que necesita es terapia. Dice que porque no tenía titulación. Pero ¿y Nuria? ¿Dónde está la titulación de Nuria? Nuria Piera, ¿dónde tú te graduaste de comunicadora social? ¿Dónde tú hiciste una especialidad en comunicación investigativa? ¿En qué momento tú hiciste un posgrado para tú salir en los medios diciendo que tú eres una experta en comunicación? Eso es una pregunta que hay que poner en la mesa también cuando hablemos de esa famosa entrevista. Segundo, ¿cuál es la intencionalidad de querer ridiculizar al joven? ¿Por qué? Pues yo no conozco en la historia de la humanidad a nadie, ni siquiera los grandes atractores de masas, no conozco que le hayan pedido un título previo académico para poder ser líderes de masa. Segundo, el joven le respondió perfectamente, yo no, porque soy un ciudadano, yo no pretendo ser un líder de nada. Entonces me parece que esa entrevista era tendenciosa, malintencionada, etc. Ahora bien, con respecto a lo que está ocurriendo, mira, hay un fenómeno que tiene que ver con varios factores. El primero es que los grupos tienden a actuar como si fuera un yo.
Es decir, la individualidad tiende a subsumirse en el grupo y terminan actuando todos, para decirlo con palabras sencillas, como si fueran corderos al matadero, porque el yo se disuelve a través de un problema de seducción, etcétera. Pero también cuando hay un grandes deterioros sociales, el individuo necesita como una necesidad real orientarse hacia algo o alguien. ¿Necesita orientarse o necesita que lo orienten? Sí, hacia algo o hacia alguien. Ajá. Entonces aparece cualquier oferta y la gente tiende a responder a esa oferta. Claro está, el tema del nacionalismo no es una oferta cualquiera, ¿verdad? No es una cosa que podemos cualquierizar. Pero el nacionalismo no está en venta. ¿Verdad que no? Porque parece que quisieran comprarlo y que lo grave es que mucha gente se interese por él. No hay problema, puede entrar, no se preocupe, esto sin pose. Además, una mujer bella. No, y gracias, se lo agradecemos. Cualquier pose de una mujer bella se lo agradecemos. es exquisito. Mire, entonces, es que el nacionalismo no está en venta. Él dijo que él no recibe dinero de ninguna ONG. Mira, aquí todo está contaminado por el dinero. Y ahí es donde está el problema. Pero entonces, pero no queremos creer a la gente. Pero ¿por qué no lo podemos creer a la gente? El que acumula un par de pesos termina construyendo un falso liderazgo. Ajá. El liderazgo no es eso. El liderazgo no es ni cuando tú tienes un poder social que te lo ha otorgado lo que fuese, dinero, práctica política espuria, lo que sea. Eso no te convierte en un líder, te convierte en un tipo que tiene un poder provisional al que la gente por necesidad va a recurrir. Pero, y también por un falso ideal, porque aquí se ha creado el falso ideal de que ser es tener. Ya esa discusión de que yo soy en función de mi formación, de mi educación, de mis principios morales, de mi ética profesional, ya eso no funciona. Lo que funciona es el tener. ¿Vale la pena hacer las marchas? Las marchas son interesantes siempre. En el año 99 nosotros hicimos una marcha en la calle del Conde. Obviamente no con estas características, sino tenía el mismo fin, pero con personalidades distintas, porque ahí estaban personas de todas las, de toda la sociedad, había profesionales de todas las áreas, y se llamó Haití es responsabilidad de la comunidad internacional. El fin es el mismo porque fueron a un lugar en donde hay muchos haitianos indocumentados para reclamar, entiendo yo, que fueran documentados esa gente y mandar una señal de la gran cantidad que tenemos hoy día de ciudadanos indocumentados. Lo importante de la marcha es visibilizar los problemas. Ok. Si nadie dice nada, el problema no existe. Ahora, si alguien dice algo y ese alguien se convierte en un grupo, entonces ya el problema comienza a hacerse más visible. Lo que llama la atención es la indiferencia no solamente de los administradores del Estado, porque aquí la gente dice, bueno, el gobierno no hace nada, pero ¿y dónde está esa cosa que se llama oposición? ¿Cuál es la postura frente a problemas nacionales de los grupos llamados opositores? ¿A qué es que se oponen? Porque ahora nos hemos inventado que el consenso es lo que es democrático, cuando en realidad la democracia se basa en la capacidad de disentir, mi querido Cuba. ¿En serio? ¡Claro! Pero ¿y por qué usted no me dijo eso antes? El consenso de la dictadura. En la dictadura, tú haces un plebiscito para preguntar si... Pero este programa no lo va a ver nadie. Con esos planteamientos que usted está haciendo. Yo estoy seguro de que va a haber gente que lo va a ver. Porque estamos asumiendo una postura. Porque usted está hablando contrario a lo que la gente cree. Exactamente. Entonces, eso significa no asumir poses. Porque una de las poses que hay aquí es creer en el famoso consenso. Porque además un consenso sin consulta, ¿cómo puede ser un consenso sin consulta? Consenso sin consulta. 3 tigres, 3 delincuentes políticos se reúnen en un pasillo por ahí y dicen, mira, ¿tú estás de acuerdo con eso? Sí, ha habido consenso entre los partidos. Y los miembros de base de esos partidos lo entrevistó alguien. Pienso que usted se está aprovechando la oportunidad para llamarle delincuentes a los políticos. Yo creo que no. No, yo más bien estoy... Yo creo que usted se está aprovechando. Yo estoy aprovechando la oportunidad para ponerme de acuerdo con la gran mayoría que entiende que la práctica política está prostituida. Pero además lo acusa de prostitutos. Claro, porque ahora, por ejemplo... Delincuentes, prostitutos, ¿tiene algún otro calificativo? Cuando yo ejercí mi primer voto, la primera vez que ejercí derecho a votar, si una persona se iba de su partido hacia otro,
era un vergonzoso tránsfuga. Si estaban confabulándose por debajo, eran acuerdos de aposento, todo era inmoral. Ahora no, ahora es consenso. Y yo puedo irme y transitar 4 o 5 partidos, lo que a mí me convenga, sin ningún problema. Pero además, Usted no puede estar dando brinco. no debería, pero la gente brinca en este país. Pero ahora yo le voy a preguntar una cosa. Ajá. Lo que ocurrió hace unos meses, antes de las elecciones, entre el Leonel Fernández Reina, el presidente de la República, Luis Abinader Corona, y otros opositores que se sentaron, este joven santiaguero que se han ensañado contra él, que fue Don Abel Martínez. Abel, un hombre de formación y serio, sí. No sé por qué se han ensañado tanto con él. Y Abel, esas 3 personalidades se sentaron y convocaron al país a observar un debate entre líderes, el líder oficial y los líderes de la oposición. Y ahí no hubo ningún debate. Lo que pasa es que usted metió un elemento ahora. Ahí lo que había era una chulería. Chévere night, estaban aquellos ahí sentados. Lo que pasa es que usted metió un elemento disociador. Sí, compañero. Sí. Usted ahora mismo lo acaba de meter. Líderes, ¿cuáles eran los líderes que habían ahí? ¿Verdad que sí? Pero es que tú ¿cuál es la diferencia de líderes? Es que usted no vio las comillas. Líderes. Pero por Dios. Líderes. ¿Pero qué es lo que es un líder? Un líder. Porque usted se mete en problemas. Un líder. Ajá, vamos a ver. No es solamente un sujeto que pueda coyunturalmente llamar la atención de un grupo. Ajá. Un líder es un guía. ¿Y habían guía ahí? No, porque vuelvo y les digo, para que haya liderazgo tiene que haber carisma, formación, intereses, deben escuchar, intereses deben ser sociales, capacidad de conciliación, capacidad de escucha, ser inclusivo, capacidad para resolver conflictos entre los grupos y sobre todo ese carisma que hace que la gente siga un determinado discurso de ese líder. ¿Usted tiene algún ejemplo? Pero no me ponga para ilustrar a la gente que eventualmente no puedan ver. No me ponga así porque mate. No. Si yo digo un nombre, inmediatamente me van a... No, diga 3. Si yo digo nombre, me van a estigmatizar. No, diga 3. Para que no me estigmatizan. Bueno, no, diga 3. Como aquí se acostumbra hablar de muertos, aquí hubo gente... No, pero ajá, ¿y de qué vamos a hablar? Aquí hubo, no, porque se puede hablar de vivos también. Ajá. Aquí hubo, por ejemplo, líderes políticos. El doctor José Francisco Peña Gómez se la compro. Tenía carisma, ajá, tenía discurso, sí. Tenía un plan, porque otra cosa, aquí aparece el liderazgo sin planes. Okay. Y hasta inversiones sin planes aparecen en este. Dame los cuartos primero para ver que yo lo voy a usar después. Esto es una cosa increíble. Y la gente se lo compra, todo eso, tranquilo, de manera porque hay una pasividad en la comunidad, que por eso es bueno que se organicen los grupos. Tú podrás estar o no de acuerdo con las demandas, lo que tú quieras, pero por lo menos que la gente se organice, ya es una esperanza. José Francisco Peña Gómez, se lo compro. Sí. Muy bien. Bueno, el doctor Joaquín Balaguer, aunque sus intereses eran medio oscuros, tenía una capacidad de liderazgo. ¿Cómo interés oscuro? Sí, yo tengo un perfil clínico de la personalidad de Balaguer que requiere un programa. Eso es cuando vayamos a analizar Balaguer. Yo tengo un perfil clínico. Ajá. Clínico. Sí, basado en conductas históricas, no en especulaciones, en hechos donde el sujeto tuvo actividades protagónicas. Esta cosa que se llama microhistoria, que no es la que oficialmente se narra. Entonces tenemos Joaquín Balaguer, tenemos a Peña Gómez. Tú dices dominicanos. Claro, hay muchos líderes dominicanos. Falta uno. Hay mucha gente que en su momento tuvieron un papel. Falta uno nada más. Bueno, tenemos al padre de la patria, el señor Juan Pablo Duarte y Díez. Usted me está evadiendo. Sí. Porque es que incluso yo te puedo decir algunos vivos, pero... ¿Te tiene miedo? Sí, tengo el temor de que me estigmaticen, ¿verdad? Y yo ¿quién lo va a estigmatizar? Yo quiero hablar de la manera más neutral posible. Ajá. Entonces, arriésguese. Si digo que... Aunque sea en su vida la primera vez. Si digo que alguien tiene liderazgo... Por ejemplo, en su momento, antes de que fuera minado por una inteligencia foránea, ¿okay? Un equipo de inteligencia foráneo, extranjero, fuera del territorio, que minaron ese liderazgo. Leonel iba construyendo un liderazgo en este país. ¿A qué iba? Leonel Fernández Reina. O sea, Leonel no es un líder.
3 veces Sí, presidente. es un líder, pero ha sido cooptado por un poder extranjero que ni él mismo ha querido identificar y denunciar. ¿Y cuál no? Y yo tengo, ¿Cuál de los presidentes y no? yo tengo miedo de denunciar ese ¿Cuál de los tipo presidentes no ha sido cooptado? No todos, porque nosotros somos libres hasta que se hunda la isla, pero el agua nos llega a la nariz. La libertad nuestra es una Pero el nieto mío me decía que está como la foca, La patria es libre hasta ahogándose pero aplaudiendo. así está este país. Y así están los países que han sido colonia. Ahora bien, es un tema tan... Nosotros no hemos sido colonia de nadie. Claro. Eso es un desacredito suyo. Claro. Eso no se lo voy a permitir. Claro, el neocolonial. Primero fuimos colonia española. Después... ¿Colonia española? Sí. Pero este país se liberó de España. Y se liberó de Haití. Eso indica que fuimos colonia. Las colonias de la metrópoli española. No, para que la gente no crea que solamente nos libramos de Haití. No. La verdadera independencia, déjeme decir... ¿Fue de Haití? De Cuba, no. ¿Fue de qué? De España. No, como independencia. No, fue Núñez de Cáceres que dijo que íbamos a resolver ese problema por ahí. Mire, oiga bien, lo que pasa es que eso es mover muchos santos. Y yo sé que me van a acabar Usted lo que tiene mis miedo. amigos de historia. Usted lo que tiene miedo. Sí. No le da vergüenza venir a un programa de televisión, hacer un programa de televisión, también, entonces dejar a la gente a su suerte. También me da un chin de vergüenza también, además del miedo. Mira, ¿Y a qué usted viene a la televisión? Mira, a taparse con un dedo. Mis amigos de historia estarían preocupados por esto y me van a atacar desde que llegue al salón de profesores. Ajá. Porque los documentos están ahí en el Archivo General de la Nación, a todo el que quiera verlo, de la época. Le llaman a la guerra contra los haitianos guerra separatista. Y la palabra está correcta porque lo que se hizo fue establecer las fronteras entre los dos Estados-naciones. Pero las independencias en todas partes se dan de un país que ha sido sometido contra la metrópoli. Es decir, es una acción bélica para liberarnos de las metrópolis. Así se fundan los estados-naciones. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era la metrópoli que nos... Bueno, estuvieron los franceses también, y peleamos contra los franceses, pero las independencias se daba en esa época, ¿okay? Alguien va a argumentar que no, que después en Sudamérica hubo guerra entre las repúblicas del propio territorio, pero eso es otra historia. En esa época, un país que estaba siendo ocupado por una metrópoli en condición de colonia, el proceso de decolonización comenzaba con una revolución republicana, fundando un estado, una república. ¿Qué pasó en Sudamérica? Bueno, estaba la Gran Colombia. ¿Qué significaba la Gran Colombia? Una amenaza para Estados Unidos de Norteamérica. Perdóneme, es que usted se mete en unos problemas graves. Sí. Ahora vamos a tener que hablar entonces. Y con miedo. Ahora vamos a tener de Simón Bolívar. ¿Tiene miedo de hablar de aquí? Entonces quiere hablar de lo de afuera. No, y tengo miedo de eso también porque no quiero que me quiten la visa. Porque no, pero no. Pero en verdad nos iríamos para Puerto Plata. La Gran Colombia era un proyecto bonito. Sí, era un proyecto que significaba un riesgo territorial, económico y de dominación para la expansión norteamericana. ¿Y cuál fue la manera en la oficina Kissinger que se resolvió eso? Muy fácil, porque Kissinger era un genio del mal. Por supuesto. ¿Qué fue lo que hicieron? Fácil, vamos a venderle a cada pedacito de tierra, ¿ok?, independencias. ¿Cómo venderle? Sí, a venderle la idea de un nacionalismo como por ejemplo Uruguay y Argentina. Señor, los uruguayos y los argentinos son una misma etnia, una misma lengua. No va a entrar allá usted. No importa. A ninguno de los lados. Una misma lengua, principios religiosos, ideas mágico-religiosas iguales, música, comida, culinaria. Todo igual, solamente un río lo separa. Usted se monta en una barcaza y cruza para allá, está en Uruguay. Cruza para acá, está en Argentina. Yo voy a tener que frenarlo a usted. Entonces, usted se mete en unos problemas. Entonces, mi querido hermano, eso fundó Republiquetas, ¿verdad? Como un proyecto político norteamericano de divide y vencerás. No me haga eso. Pero esa gente tiene himno, tiene bandera, tienen escudo, tienen representaciones. Está bien. Están organizados, no son republiquetas. Tienen tango, che.
Tienen No, tango, che. no, César, no me haga eso. Comen Tienen esas emparedados. carnes. ¿Cómo se llaman las carnes? Tienen emparedados. Los asados, che. Pero tienen emparedados. No me haga eso, César. No. Me diga eso. Óyame, ya hoy. Eso es usted que tiene una influencia allá, que tiene una influencia norteamericana. Sándwiches. No, es que yo estaba, No. es que yo estaba a favor de la Gran Colombia, mi hermano. Claro, Latinoamérica. Entonces, eso no me convierte en enemigo de Uruguay, Paraguay, etcétera. No. Simplemente, bueno, hubiese sido mejor la Gran Colombia, incluso para ellos. Ahora, ya son naciones fundadas con una historia, con una bandera, con un himno, con un imaginario de nacionalismo que yo no puedo venir a criticar. Pero mire, aquí... Pero en el inicio, Ajá. en su momento, eso fue una estrategia muy bien montada para el famoso eslogan aquel que se le atribuye a Maquiavelo: divide Y vencerás. y vencerás. Pero mire, yo quiero volver otra vez donde comenzamos. A la marcha. La marcha verde. No, Ah, perdón. no. La del señor Ángelo García. ¿Por qué la marcha verde estaba bien y la otra nacionalista está mal? No, eso, usted se mete en unos problemas. Yo no quiero hacer ninguna marcha verde aquí. Porque además la tela que tenemos de fondo. ¿Quién financió eterna, la marcha verde? Que no lo sé. Ah, ¿seguro? Seguro. ¿No es usted que tiene miedo ahora? No, Ah, si no se lo dijera. ok. Mire, Pero estaba financiada porque se gastó eso fue lo que dijeron. muchos millones Eso fue lo que dijeron. de pesos y quizás dólares. Eso es lo que han dicho. Para- E inclusive hay personas identificadas como tal. Pero ¿Qué es que yo no pasó quiero- con los que yo no líderes de la quiero marcha entrar- verde? ¿Los nombraron? ¿A quién? Los nombraron a los Es líderes que de yo la no- marcha verde. Sí, hay Son algo- funcionarios ahora. Sí, embajador y todo lo demás. Wow. Es que usted me hace hablar cosas. Qué Es que no, es que la marcha de ahora, la de Ángelo. Porque él fue descalificado antes de, porque la marcha verde no dio chance. Lo que estaban dentro de la marcha verde están descalificados los de ahora. Le voy a decir algo que también me da miedo. No, espérese. ¿Y por No, qué, espérese. ¿Y por qué esa marcha de ese muchacho? ¿Por qué ese De muchacho, barrio. ese joven? Muchacho ¿Es de joven. Cristo Rey de su barrio? Sí, exacto, un compañero del barrio. Ajá. Le digo muchacho como nos decimos en el barrio, justamente cuando somos Bueno, jóvenes. de Ese es que un era su muchacho. barrio. Ajá. Ese es un muchacho. Ajá. No, yo no ni enarbolo la bandera de la pobreza, ni tampoco. No, yo no estoy hablando por eso, estoy hablando del barrio. No, yo no ni, Porque es que hay sectores. ni que enarbolo al barrio, ni tampoco lo niego. desde el punto de vista Está claro. sociológico, y lo decía a Adeline aquí el día pasado, hay barrios que son santiguados y otros que no. Ah, sí. Mientras más al norte, más satánico está. Más satánicos. Más están. satanizado. Pero los que está. están de la Kennedy hacia el sur están santiguados. Así es. Villa Juana, La Fe. Villa La Fe, Villa Consuelo, todos esos barrios están santiguados. De ahí para arriba, listo. Si está al norte hay problemas. Mire. Pero mira una cosa no, importante, que no ajá, se me olvide. Ajá, ¿Por qué si esos muchachos jóvenes ajá. fueron a hacer una marcha pacífica en su territorio, son dominicanos todos, Correcto. y la base incluso de su discurso es el nacionalismo? ¿Por qué el aparato represivo del Estado, que debe proteger a los nacionales de ese Estado, lo fueron a reprimir? Bueno, es que lo que yo tengo entendido es que Ajá. fueron a proteger ¿A quién? a los que iban a marchar. Ajá. Sí. ¿Y por qué tiraron bombas? ¿Quién? Lacrimógenas. No, Ajá. no. Hubo ¿Qué fue lo que un pasó? intento de desorden y la Sí. Policía Nacional tenía la obligación de evitar que se produjeran situaciones que fueran a lacerar la salud de los que estaban marchando. Y eso no se produjo, no se laceró la salud de nadie. Ok. Todo el mundo salió ileso. Porque esa marcha era pacífica, así se estableció. Pero además es repetitivo, que toda marcha es pacífica hasta que no se... Cuando se altera el orden ya no es una marcha. ¿Cómo influye eso en la conciencia del pueblo dominicano, una marcha de ese tipo? Mira, ahora mismo hay una serie de cosas que yo no logro entender desde el punto de vista de la psicología social. A eso. Una de ellas es la discusión sobre el problema de los ilegales en el país. Todo- ¿Ilegales o indocumentados? Eso es ilegal, porque la ley exige que tú estés documentado para Una cosa trae la otra. La ley de tránsito. Para tú transitar en un estado libre Ajá. y que tiene delimitado su territorio, tú tienes que tener un permiso. Ok. Un permiso que puede ser de residencia permanente, que puede ser de paseo, lo que tú quieras, pero tienes que tener un estatus legal en tu visita a este territorio. Ok. Todos los estados, yo estoy en contra de todas las fronteras, pero no de una sola, Ajá. porque así no tiene chiste. Aquí está la mía.
Y tú, mientras tanto, vas a levantar un muro en la tuya. ¿Usted le quitaron, No. usted le quitaron la frontera a América Latina o se la quitaron A todo el mundo. Porque así entonces tú dejas que venga toda la pobreza de Haití hacia acá. Y entonces yo me voy a vivir a Canadá. Ajá. Libremente, sí, no me pueden devolver. Y además exijo que me den trabajo. Y si hacen una marcha para sacarme, digo que me tienen que proteger y que es ilegal que me quieran Pero entonces, agredir. entonces si eso se hace, si eso se hace, los grandes inversionistas que saben que la pobreza es que da dinero, la riqueza Bueno, no da dinero, ¿verdad es la que pobreza. sí, mira, te ha tocado un tema neurálgico. Ay, tú eres marxista, en el fondo. Eso es discurso marxista. El día que Haití La pobreza es la que... es que da dinero. Oye, qué paradoja. La Ajá. pobreza genera riqueza. Claro. Qué Ese paradoja. es el que da dinero. La primera, Pero entonces, tú ajá. tocaste el tema de los emprendedores. Te quieren decir que emprende, pero ¿y con qué cuarto? Con cero tú vas a emprender. Hay que ser emprendedor y si fracasa es tu culpa, pero dame el capital para emprender, para iniciar el Ahora proyecto. llama el capital semilla, Y después que tenga ese capital semilla, entonces tengo que tener un tigre más pobre que yo para ponerlo a trabajar que no hay otra forma. en el proyecto. Porque si tú buscas muchos emprendedores, entonces no hay forma de que tú desarrolles nada. ¿Quién va a arrancar? ¿Quién va a dirigir? ¿Quién va a arrancar? Exacto, entonces- Pero bueno, ¿cómo incide entonces mucha gente moviéndose hacia un lado? ¿Cuál es el mensaje que se envía cuando una persona dice, no, es por aquí el camino y nosotros tenemos que sumar el país a este pedimento? Yo creo que es una conducta responsable que necesita incluso apoyo de intelectuales. Como Nuria quiere descalificarlo a él, pues entonces lo que hay que hacer es reunirse 2 o 3 Ajá. personas con título alrededor de él Ajá. para cerrar las bocas chismosas como la de Nuria Piera. Más nunca se hace una marcha así, se ponen intelectuales al lado de él. Sí, No, señor. espere. Ajá. ¿Cómo es que usted dice que no va a doler? No, no lo va a doler. Ah, ok. Mire, si no existiera un grupo a la sombra de intelectuales, no habría, por ejemplo, un Estado poderoso como Estados Unidos. No o sea, hay- que ese es un analfabeto, lo que está bueno, de lo que tú estás diciendo. No, son pragmáticos, Ah. pero detrás tienen un equipo. Ajá. Entonces ese joven necesita un equipo. Que sea en la cabeza, perfecto. Ok. Pero que haya alguien que lo asesore. Y Pero es que además, es que voces que lo defiendan. Es que lo también. condicionan. Voces que es lo que lo defiendan. condicionan, porque son unos cobardes los intelectuales. No, los intelectuales tienen su rol. En cada sociedad tiene que haber algo que cumpla su papel, porque para eso están las estratificaciones. Ah, no son cobardes. No todos. ok. Algunos son cobardes. Ajá. Y algunos son tránsfugas también. Pero, Sí, es feo esa palabra. sí, el transfugismo, esa era Sí, una sí, palabrita es feo. de la izquierda. Muy feo. Ahora no, ahora es acuerdos consensuados. Ajá. Llegamos a un consenso. ¿Y qué tú vas a recibir el consenso? Bueno, 300,000 pesos mensuales y una jipeta del año. Pero si usted no tiene partido, usted puede comprar uno. Sí, porque pueden sumarse. lo que pasa es que están partidos. La gente cree que son partidos como organizaciones políticas, Pero aquí son fragmentos de cosas que una vez Usted- fueron partidos. usted va a Dime tener- un solo movimiento de hoy que no haya sido fragmento de otro. Vamos a ver. PLD, No, nosotros. fragmento de No, el PRD. no, si hacemos un. PRM, si hace- fragmento del ex No, lo que PRD. pasa es que si hacemos un flujograma de partidos políticos, vamos a decir que son hijos de 500 Fragmentos, pedazos. pedazos. Y todo aquello que se rompe, se corrompe. ¿Cómo? Todo aquello que se rompe, se corrompe. Entonces, ahí lo vamos a dejar. Ahí por es hoy. tan ching. Ahí lo vamos Ahora a que dejar estamos por hoy. poniéndose bueno, tú ves que usted tiene miedo también. No, lo que pasa es que usted acaba de decir una palabra de cierre del programa de hoy, Ah, magnífico. que lo que se rompe se corrompe. Porque yo quiero que usted me explique si es verdad que el país está corrompido y está roto, pero en el próximo programa, Perfecto. sin pose. Sin pose, pero con posiciones. Señores, César Zapata ha estado con nosotros en el día de hoy. Denle like. Así es que dicen. Sí. Suscríbanse. Y- No tengan conciencia crítica ni nada, simplemente like. sí. Anúlense ustedes mismos. No, pongan like y también reflexionen en la discusión. Pero suscríbase al Y la canal. conciencia crítica. Así que dice la gente. Suscríbase al canal, denle Sin- like sin y pose. toque una campanita. Y toquen la campanita. Señores, la próxima emisión.